Hola chicos, hoy vamos a ver un video donde vamos a hablar del volumen, ¿sí? Bueno, espero que resulte fácil. Vamos a empezar. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Primero vamos a repasar un poco las distintas cosas que podemos medir. Por ejemplo, si medimos una línea, ¿sí? La vamos a medir en centímetros y la podemos medir con una regla, por ejemplo. Esa es una medida lineal, donde está el centímetro solo, o el metro, o el decímetro, o el kilómetro. Estamos midiendo algo que es en línea. Ahora, si nosotros queremos medir en dos dimensiones, como por ejemplo la superficie que tiene esta figura que hice ahí, la superficie, ¿sí? Todo adentro, hay dos medidas que me van a importar. Voy a borrar para que no los maree. Hay dos medidas que me van a importar. ¿Por qué? Porque eso que yo había pintado depende del largo que tenga esa hoja, por ejemplo, pero también depende del alto, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una hoja el doble de larga y lo mismo de alto, tendría más papel, o si fuera más alta, tendría más papel. O sea, depende de las dos medidas. La superficie, como depende de dos medidas, se va a medir en centímetro cuadrado. Ya llevo un 2 ahí arriba, ¿sí? Porque depende de dos medidas. Y la superficie se calcula, por ejemplo, haciendo el largo por el alto, multiplicando las dos medidas. Si fuera un círculo, también estaría calculando todo el espacio de adentro del círculo, pero el círculo necesita una fórmula especial. Muy bien. Ahora, el volumen, que es lo que nos interesa a nosotros, tiene tres dimensiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos saber el espacio que ocupa este primer cubo que vemos acá, necesitamos saber qué largo tiene, qué ancho tiene, pero también qué alto tiene, ¿sí? Ahora nos importan tres medidas. El volumen se va a calcular multiplicando las tres medidas. Y por eso, como son tres medidas, lo que vamos a utilizar es el centímetro cúbico, porque hay tres medidas que nos importan, ¿sí? Si tuviéramos que calcular el volumen de una esfera, o sea, todo el espacio, imagínense una pelota, todo el espacio que ocupa la pelota, todo, no solo lo plano, sino 3D, necesita una fórmula especial que es para esfera. Y si tuviéramos un objeto que no tiene una forma definida, después les voy a explicar cómo se hace, porque matemáticamente, tanto en el cubo como en la esfera, hay fórmulas. Pero si tuviéramos un objeto como este, sería muy complicado, pero hay una forma sencilla de hacerlo. Bueno, ¿qué necesitamos saber para las medidas? Hay una escala que es siempre igual para todo lo que querramos medir y lo vamos modificando. ¿Qué es lo que escribí abajo? En el medio está vacío porque vamos a poner la medida que nos importe a nosotros. Por ejemplo, nos importa poner el metro, ¿sí? Porque vamos a medir una línea. Entonces, si nos corremos un lugar para el costado, tendremos el decímetro. Nos corremos otros, tenemos el centímetro. Y si nos corremos otros, tenemos el milímetro. Y puse puntos suspensivos porque esto sigue, pero estas son las principales que vamos a manejar. Ahora, si nos corremos para la izquierda, tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, ¿sí? Esta escala la estamos utilizando acá para el metro, pero si nosotros quisiéramos, podríamos, voy a borrar para que vean, si nosotros quisiéramos, en el medio podemos poner el litro. Entonces tenemos el decilitro, el centilitro, el mililitro, el decalitro, el hectolitro y el kilolitro, ¿sí? La del medio, entonces, es la que nos va a decir
que vamos a poner en todas, y el deci, centi y mili se mantienen siempre igual. Deca, hecto y kilo se mantienen siempre igual. Bueno, a ver ahora. Si nosotros, acá se me manchó, ahí está. Si nosotros queremos hacer la escala del metro para una línea, entonces ya les dije cómo era. Cada casillero ocupa un lugar, o sea, es para un número. Imagínense que yo quiero poner los 12 centímetros, los quiero pasar a metros. Los voy a ubicar en la escala. ¿Y cómo lo ubico? Siempre va a ir la coma en donde termina la unidad que estoy nombrando. Si estoy nombrando el centímetro, la coma va a ir acá donde termina el centímetro, ¿sí? Y cada casillero va a un número. Puse el 2, puse el 1. Muy bien, ya ubiqué el número, primer paso. Segundo paso, le voy a agregar ceros hasta que llegue a la unidad que me pidieron. Me pidieron el metro. Por lo tanto, yo necesito que la coma esté acá, donde termina el metro. Así que voy a poner el 0 acá. Y es 0,12 metros. ¿Listo? Es la respuesta que puse. Voy a hacer otro ejemplo. 3,412 centímetros. La coma tiene que ir ahí porque es donde termina el centímetro. Y hay números que se me van del cuadro, pero no importa, los pongo fuera, no pasa nada. Ahora, ¿a dónde voy a llevar la coma? Al kilómetro. Entonces me voy al kilómetro, pongo la coma y tengo que rellenar con ceros para que esa coma tenga valor. ¿Sí? Ahora la coma de antes ya no tiene más valor, es la nueva la que tiene valor. Entonces ahí me quedó 0,0003412 kilómetros. Muy bien. Ahora imaginémonos que lo que queremos es el metro cuadrado porque estamos midiendo una superficie. La única diferencia es que en cada casillero van a entrar dos números, o sea que si tiene cuadrado entran dos números. Y el sistema es igual. Por ejemplo, 450 centímetros cuadrados. La coma, cuando el número no tiene coma, la tiene atrás, ¿sí? Entonces va a ir acá en el centímetro cuadrado. Muy bien. Pongo el 0 y el 5 porque entran en ese casillero, va de a 2. Pongo el 4 en el otro casillero porque si no, no entra. Y lo voy a llevar hasta el metro cuadrado. O sea, necesito un 0 acá para completar y un 0 acá para que la coma nueva valga. Y ahí me quedó el número. Acá puse otro ejemplo, 128,34 milímetros cuadrados, entonces la coma va en el milímetro cuadrado, ubico el número, dos números por casillero, y ahora voy a llevar la coma hasta el decímetro cuadrado. O sea que acá voy a tener que agregar un 0 para que haya dos números y un 0 adelante para que esa coma valga. ¿Sí? ¿Y qué pasa si estamos hablando del metro cúbico? Si estamos hablando del cubo, porque estamos hablando de un volumen, que es lo que nos interesa a nosotros, era 3D, es la misma escala, pero ahora por cada casillero entran tres números porque está elevado a la 3. Y el sistema es exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. 215 centímetros cúbicos, era coma 3, tengo la coma I. Muy bien. Y vamos a poner ceros hasta que lleguemos al decímetro cúbico, que está acá, justito ahí adelante. Pero si yo no pongo un 0 acá no vale, ¿sí? 0,215 decímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, el volumen, las unidades puede ser el metro cúbico, centímetro cúbico, las unidades, ¿sí? Mililitro también. ¿Por qué? Porque también medir el espacio, por ejemplo, de ese vaso que ven ahí, es lo mismo que saber cuántos mililitros de líquido entran en ese espacio. Por eso tienen una relación, ¿sí? Y puse debajo del metro cúbico SI. SI significa que el metro cúbico es la unidad aceptada por el sistema métrico internacional. O sea, que en el mundo
nos ponemos de acuerdo que si vamos a medir un volumen va a ser en la escala del metro cúbico. Muy bien. ¿Qué es el volumen entonces? El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, ¿sí? Por una sustancia, por una materia, la que sea. Esa sería la definición. Muy bien. ¿Qué relación tiene la escala del metro cúbico con la escala del litro? Bueno, yo acá puse algunos para que se acuerden. Si ustedes se acuerdan uno, ya les sirve para saltar de una escala a la otra. Por ejemplo, ¿se acuerdan que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro? Listo. Si ustedes van a manejar la escala del metro cúbico, ya dijimos que era 3 lugares, ¿sí? Y si ustedes estuvieran con la del litro, es de a un lugar, porque no tiene un cubo, ¿sí? Un litro es lo mismo que un decímetro cúbico o es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, si se quieren acordar. O sea que para pasar de litro a centímetro cúbico tienen que multiplicar por 1000 o al revés, de centímetro cúbico a litro dividir por 1000. Ahora, ¿por qué nos acordamos esto y no usamos la escala? Bueno, porque a veces son las mismas unidades que estamos pasando siempre para no armar el cuadro y hacerlo más práctico, pero si no arman el cuadro y listo. Bueno, entonces ya les expliqué con los ejemplos que por cada casillero entran 3 y acá puse ejemplos de vuelta, pero ya los expliqué antes, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, en ese vaso que yo puse, nos importa, si yo lo que estoy hablando es de la sustancia que está dentro del líquido, nos va a importar la superficie de la base, o sea, cuán ancho es ese vaso, ¿sí? Y nos va a importar la altura, pero del líquido, no de todo el vaso, porque si estamos hablando del líquido, llegó hasta ahí, o sea, nos importa esta parte, ¿sí? Muy bien. Y ahora, por último, me queda explicarles qué pasa si un objeto es todo deforme y matemáticamente yo quiero hallar el volumen. Es un lío. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Es un lío, una piedra, imagínense, toda con una forma irregular. Entonces, Arquímedes descubrió algo que está buenísimo. Si ustedes llenan un vaso con un líquido, por ejemplo, hasta el borde, como tenemos acá, ¿sí? Y tienen la piedra a la que le quieren medir el volumen, lo que tienen que hacer es poner la piedra dentro del vaso. ¿Qué va a pasar? Se va a rebalsar el agua, ¿sí? La cantidad de agua que salga del vaso, el volumen del líquido que se fue del vaso, del líquido desalojado del vaso, va a ser igual al volumen de la piedra, porque el espacio que ocupe esta piedra es el líquido que en ese vaso no está más, ¿sí? O sea, el volumen del cuerpo. Por eso puse el volumen del líquido desalojado es el volumen del objeto. Y bueno, y acá les dibujé en el laboratorio algunos instrumentos para medir volumen. Por ejemplo, tenemos la probeta, que es como un tubo grande y tiene acá una escala, ¿sí? Donde va diciendo 1 mililitro, 2 mililitros, 10 mililitros, lo que sea. Y podríamos hacer el experimento poniendo líquido. Entonces le ponemos la piedra y ¿qué va a pasar? El líquido va a subir y ya sabemos que esa cantidad de volumen que subió es el volumen de la piedra. Y tenemos otro que es la pipeta, que es cuando tenemos que medir volúmenes muy chiquititos, por ejemplo, unas gotitas, apenas 1 mililitro, 2 mililitros, es como un tubito largo, finito y que tiene una graduación. Bueno, espero que esto haya resultado fácil y que me pregunten todo lo que no entiendan.